Buenos días, ¿cómo puedes decir? Pero, pues, sí, pero veo de que esto es diferente, pero que no se le dice, pues, diferente, pues, hay que ver, depende. ¿Me pueden confirmar ahí, jóvenes y señoritas, si se escuchan mejor? Creo que tenemos, sí, ya se escucha. Gracias, Lorena, por confirmar. Ivy, perfecto. Vamos a continuar entonces con nuestra clase del día de hoy, sábado. El objetivo de la clase, que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala se pueda abordar sobre el tema de las funciones económicas del Estado, a fin de que pues ustedes tengan todos los conocimientos concernientes al contexto real en el cual pues ustedes van a desenvolver o ya se desenvuelven como profesionales. Si hablamos de las funciones económicas del Estado, me están indicando que nuevamente no se escucha bien. Un momento. Gracias, Jocelyn, por la confirmación. Ok, las funciones económicas del Estado podemos definir que, que una de estas funciones es satisfacer las necesidades de una sociedad. Como bien sabemos, las funciones económicas, jóvenes y señoritas, no solo van a estar inmersas en una economía, o sea, en bienes monetarios, sino que también en función de la satisfacción de las necesidades de cada uno de los ciudadanos. En este sentido, las funciones económicas del Estado buscan tener el bien común de cada uno de sus habitantes. El fundamento legal de esto lo encontramos en la Constitución Política de la República de Guatemala, en los primeros artículos de la misma, lo- los cuales pues los invito a que ustedes los puedan leer. Esta está obligada a proteger los derechos de los habitantes. Las funciones del Estado son varias, no solamente la producción de bienes y servicios, que intervienen también en otros aspectos. Las funciones del Estado, no solamente como platicábamos, eran acerca de la producción de los bienes y servicios,
tales como la redistribución de la renta, tomando en cuenta que la renta son todos aquellos ingresos que se producen de los bienes y servicios durante un determinado periodo. Los mismos se vuelven a distribuir entre productores para poder crear nuevas ganancias. Luego tenemos la estabilización económica. Recordemos que existen tres tipos de economía, ¿verdad? Economía de mercado, economía central planificada y economía mixta, en donde la economía de mercado tiene el poder, la oferta y la demanda. En cambio, en la economía planificada es el gobierno el que determina esta economía. Él tiene todo el poder sobre la misma y tiene la intervención completa. En caso de la economía mixta, en que ambas tienen injerencia en cada uno de los aspectos económicos que se distribuyen. Si vemos la asignación de recursos, estos se asignan de acuerdo a las necesidades que poseen y así pues poderlos distribuir. Recordando que tenemos diferentes instancias que necesitan el apoyo del gobierno. A estas instancias, pues obviamente son aquellas que necesitan cierto apoyo, tal vez como educación, seguridad, salud, que son los que hemos estado platicando, ¿verdad? Que a través de las presentes eh, conferencias. Estos entre otros servicios básicos y así garantizar una vida digna de los habitantes. Esto se hace a través del presupuesto general de la nación, en el que se destina cierto monto a cada una de estas dependencias con el fin de poder satisfacer las necesidades de las mismas. Hablemos un poco de qué son las necesidades, jóvenes y señoritas. Puesto que una de las funciones económicas va enfocada a la satisfacción de las necesidades, debemos de saber o preguntarnos qué es una necesidad. Definimos necesidad como la falta de algo, un estado de carencia que la persona tiene. Esto lo vimos en clases anteriores un poco más detallado. El Estado debe de garantizar y cubrir las necesidades de todos sus habitantes, acorde a la pirámide de Maslow, que esta también la vimos previamente. En esta pues tenemos necesidades individuales, necesidades sociales, necesidades materiales, necesidades incluso espirituales, en las cuales pues también tenemos este afán de podernos reunir, ¿verdad? Sin embargo, el Estado puede determinar eh, detener este tipo de reuniones, ¿verdad? O prohibirnos hasta cierto momento de podernos reunir. Esto es lo que ha estado sucediendo en este tiempo de pandemia, ¿verdad? A esto les llamamos estado de calamidad, como los que se han hecho, en el cual están prohibidas las reuniones de ciertas cantidades de personas. También hay ciertas garantías constitucionales que se dejan de tener. Esto básicamente, jóvenes y señoritas, es lo que hemos estado viviendo en este último año y fracción, ¿verdad? Con estos temas de la pandemia. Esto lo podemos fundamentar eh, en el artículo 138 y 139 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el artículo 8 de la Ley de Orden Público. Pero, ¿cuáles son los recursos del Estado, jóvenes y señoritas? El Estado como tal necesita de recursos para satisfacer las necesidades de la población. A estos recursos le conocemos como recursos públicos, ya que pertenecen a toda la población. Sin embargo, estos fondos son administrados por nuestros gobernantes, con el fin de que estos sean administrados de forma eficiente y eficaz. Los recursos públicos son todos aquellos que recibe el Estado, es decir, por cada ingreso que recibe el Estado, él mismo distribuye una cierta cantidad
a las instituciones públicas para poder brindar servicios a la población. Esto se va a financiar a través de los gastos públicos, es decir, un presupuesto, obviamente, que permita verificar la ejecución de los planes, proyectos y programas. Veamos como ejemplo aquellos programas en los cuales pues el fertilizante llega más económico a las áreas agrícolas. En caso de la educación tenemos las refacciones escolares que le dan a los estudiantes en las escuelas. Estos recursos son importantes ya que permiten obtener todos aquellos ingresos a través de las formas que se tienen de recolección de los impuestos por medio de la Superintendencia de Administración Tributaria, que es la encargada de recolectar este tipo de ingresos para posteriormente hacer la distribución. Pero, ¿qué son los ingresos y los egresos? Si hablamos de los ingresos, jóvenes y señoritas, podemos decir que son los recursos que obtiene el Estado por la recaudación de tributos, como por ejemplo el impuesto. El ingreso lo podemos dividir en ingresos permanentes. Son aquellos que van inmersos en el producto, que constantemente se están pagando, como en el caso del impuesto al valor agregado o IVA. Este ya va incluido dentro del precio. También tenemos lo que son los ingresos no permanentes. Estos se designan a la venta de cierto patrimonio. Esto no sucede con mucha frecuencia, jóvenes y señoritas, pero siempre deben de ser reportados, ¿verdad? Estos ingresos por venta de activos o desembolsos. En caso de los egresos o salida de efectivo, lo podemos definir como las salidas o partidas de descargo en las que el Estado incurre. Estos egresos incluyen todos los gastos de inversión que el gobierno realiza entre los ministerios o dependencias que necesitan apoyo. En el presupuesto de ingresos y egresos de la nación se asignan todos los ingresos y egresos que serán asignados a los diferentes ministerios. Por eso es muy importante mantener una adecuada administración y uso eficiente de cada uno de estos recursos. Como guatemaltecos podemos acceder a la información pública del Estado en la que podemos validar el porcentaje que se ha asignado a cada uno de estos programas y o ministerios y dar seguimiento a los mismos, ¿verdad? Ver cómo es que se han ejecutado cada uno de estos en cada uno de estos ministerios en la que se han realizado pues los gastos o las inversiones realizadas. Si hablamos un poco acerca de los impuestos, jóvenes y señoritas, pues los impuestos son todos aquellos tributos o pagos que debemos de realizar nosotros como ciudadanos, sin que pues el Estado o nuestro gobierno se encuentre obligado a entregarnos una contraprestación directa. Los objetivos principales de los impuestos son financiar el gasto público, esto a través de la construcción de infraestructuras, prestación de los servicios públicos. Estos pues pueden ser directos y pueden ser indirectos. Los impuestos directos o indirectos, jóvenes y señoritas, pues vamos a detallarlos, ¿verdad? En los cuales decimos que los impuestos directos graban de manera directa el patrimonio, los ingresos y las rentas de los contribuyentes, como por ejemplo el impuesto de circulación, el impuesto sobre la renta. Estos serían impuestos directos. Si hablamos de los impuestos directos, eh, pues son aquellos que denominamos porque los mismos son trasladados en cada eslabón de la cadena productiva, de importador a productos, de este a distribuidor y de este a consumidor final. Obviamente el consumidor final será el auténtico contribuyente, ¿verdad? En el pago de estos impuestos finales, que es en este caso el IVA que tenemos como ejemplo. A continuación, pues vamos a ver un pequeño videíto que hemos estado
elaborando, ¿verdad? Estamos viendo, en el cual este video pues nos muestra un poquito más o nos amplía más sobre estos temas. Por favor, ¿me pueden confirmar si se escucha el mismo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos con la unidad 1? En esta ocasión vamos a hablar de dos temas fundamentales en el marco de la actuación del Estado, el ingreso y el gasto público. ¿Se han preguntado alguna vez de dónde se obtiene la gran cantidad de recursos para que las instituciones de gobierno provean bienes y servicios y también para que implementen políticas públicas? Pues bien, los obtiene a partir de una política que se ve reflejada en la ley de ingresos. En principio, es posible identificar dos fuentes de ingresos, que son los tributarios y los no tributarios. Los primeros son los que se caracterizan por ser de naturaleza obligatoria para todos los contribuyentes. Algunos de los más claros ejemplos de este tipo de ingresos son el impuesto al valor agregado, IVA, y el impuesto sobre la renta, ISR. Los no tributarios, que son percibidos por el gobierno federal en forma de derechos, productos o aprovechamientos, así como las empresas que se encuentran bajo el control presupuestario directo. Ejemplos de este tipo de ingresos son aquellos que recibe Petróleos Mexicanos por concepto de su producción y venta de hidrocarburos. Sobre los impuestos, vale la pena mencionar que se dividen en aquellos que graban el ingreso y aquellos que graban el consumo. Los que graban el ingreso generan un impacto directo en lo que, por ejemplo, un trabajador recibe como parte de su salario. El ejemplo más típico es el ISR. Este tipo de impuesto tiene un manejo progresivo, ya que mayor ingreso, mayor es el impuesto que se cobra. En cambio, los impuestos que gravan el consumo, como el IVA, representan un encarecimiento directo de bienes y servicios. Tienen un manejo regresivo, ya que no son proporcionales a los ingresos que un trabajador recibe, por lo que pueden afectar en mayor medida la capacidad adquisitiva del sector de la población de menores ingresos. La captación de ingresos, sea del tipo que sea, es algo básico para el funcionamiento del gobierno y van a permitir atender las demandas y necesidades de la población. Dado que los recursos son finitos y las necesidades son ilimitadas, es esencial que se asignen prioridades de gasto. En palabras de Ayala Espino, se pueden definir al gasto público como el valor total de compras de bienes y servicios realizados por el sector gubernamental en un periodo productivo. Comprende todas las erogaciones en los que incurren los tres poderes de la Unión para el cumplimiento de sus funciones y también para los poderes de los tres órdenes de gobierno, es decir, el federal, estatal y municipal. El gasto público comprende así uno de los instrumentos más importantes del Estado, ya que a través de él se reflejan las áreas de interés del gobierno, así como la forma en cómo busca el gobierno incidir en la economía. A veces nos podemos ir con la idea de que los ingresos solo se ocupan para pagar servidores públicos, para comprar materiales, etcétera. Pero también se ocupan para cubrir otras necesidades de gran relevancia, como pueden ser los proyectos y obras de infraestructura, los programas de asistencia social, las becas o también los subsidios, por ejemplo, al transporte público. El gasto público se ve reflejado en el documento llamado Presupuesto de Egresos de la Federación, que es elaborado anualmente por el Ejecutivo Federal y aprobado por la Cámara de Diputados. En él se describen la cantidad, la forma de distribución y el destino de los recursos públicos de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, de los organismos autónomos, así como las transferencias de recursos a los gobiernos de entidades federativas y municipios. El gasto público se divide en gasto programable y gasto no programable.
Vamos a ver cada uno de ellos. El gasto programable es aquel destinado a cada una de las instituciones que conforman los poderes de la Unión, es decir, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. También incluye las aportaciones federales, aquellos recursos transferidos a las entidades federativas y municipios y a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. El gasto no programable es el conjunto de recursos o pagos que no financian directamente la operación de las instituciones del gobierno federal. Este tipo de gasto incluye la deuda pública, los estímulos fiscales y adeudos de ejercicios fiscales anteriores, conocidos como DEFAS. Asimismo, incluye las participaciones del gobierno federal, entidades federativas, municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para que ellos lo ejerzan libremente de acuerdo con sus necesidades. Tomando en cuenta lo que hasta aquí hemos visto, los invito a que inicien con el tema 2 de la unidad 1. Excelente inicio y hasta luego. Bueno, después de ver este video, jóvenes y señoritas, pues nos puede ampliar un poquito más acerca de lo que era la parte de los ingresos y egresos. Este video, pues obviamente es de México. Sin embargo, pues está, digamos, si ustedes se dieron cuenta, está relacionado en la forma de gobierno que nosotros tenemos y en la misma distribución. Es por eso que se trasladó este que ustedes acaban de ver. Muy bien, continuando, vamos a ver un poco acerca del comercio internacional. Este pues hace referencia a todas aquellas actividades comerciales que tienen que ver con la transferencia de bienes, recursos, ideas, tecnologías y servicios a través de los distintos países de mercados, ¿verdad? En los cuales pues se comparten. En el caso de la balanza de pagos es un documento en el que se registran todas esas operaciones comerciales y de servicios de movimientos de capitales de un país con el exterior. También podemos decir que la balanza de pagos es un indicador macroeconómico que proporciona información sobre la situación económica del país de una manera general. Registra las importaciones y las exportaciones. Con esto, jóvenes y señoritas, pues estamos dando fin a lo que es nuestra clase del día de hoy y nos queda únicamente pasar a la parte de las preguntas. Preguntas de estudio. Número 1. ¿Con qué otro nombre se le conoce a los recursos del Estado? Número 2. ¿Cómo se le conoce al pago de los ciudadanos que realiza el gobierno y a la vez permite financiar el gasto público? Número 3. ¿Cómo se le llama al tipo de impuesto que graban el patrimonio, los ingresos y la renta de los contribuyentes? Número 4. ¿Cómo se le denomina el indicador macroeconómico que registra las importaciones y las exportaciones de un país? Número 5. ¿Cómo se le llama a las actividades económicas que realizan un país en el resto del mundo? Muchas gracias por su atención.